Vamos entonces a compartir la palabra del Señor. Hemos estado hablando en estos tiempos de la vida de David, del Dios de David. A través de la vida de David podemos conocer a Dios en muchas áreas. Habíamos hablado de David, el hombre conforme al corazón de Dios, aprendiendo de que el hecho de que sea conforme al corazón de Dios significa obediencia. Obediencia es ser conforme al corazón de Dios. También habíamos estado viendo un tema de que David es el hombre que perdonó a su enemigo. Y quisiera recordar un poquito de este tema del hombre que perdonó a su enemigo. Cuando David regresó de la batalla, la gente y las mujeres sobre todo cantaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y entonces se llenó de celos. Solo les falta a estos darle el reino y nada más. Todas las alabanzas para David y a mí nada. Me dan solo miles y a él le dan 10,000. Se puso celoso y comenzó a querer deshacerse de David y intentó darle muerte por 2 ocasiones. Le lanzó su lanza así, y David pudo esquivarse y gracias a Dios no le pasó nada, pero entonces él ya vio que su vida estaba en peligro y entonces huyó. Y Saúl comenzó a buscarle a David. Se fue a buscarle en el desierto de Engadi. Y en 1 Samuel, el capítulo 24, vemos que David estaba en el desierto de Engadi y Saúl con 3,000 hombres escogidos fue en busca de David. Y cuando llegó a un redil en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones. Podemos mirar que él, sin entender, sin darse cuenta, se metió en esa cueva a Saúl para descansar un poco. Y entonces ni cuenta se dio que ahí estaban, en los rincones de la cueva estaba David y sus hombres. Y le dijeron aquel día: he aquí que Dios te entregó a tu enemigo en tu mano y haz con él como te parezca. Y entonces se levantó David y cortó calladamente la orilla del manto de Saúl. ¿Y qué pasó? Y entonces se turbó el corazón de David. Dijo: ¿qué he hecho? He tocado. Los compañeros decían: mátalo, esa es tu oportunidad. Dios te está dando la oportunidad de que te deshagas de ese enemigo que se ha levantado en contra de ti injustamente. Mátalo. Pero él solo cortó el borde del manto. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Él se sintió mal, se turbó en su corazón y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Esta situación también sucedió cuando David estaba en el collado de Aquila. Y entonces Saúl supo que estaba allá y con 3,000 hombres escogidos se fue a buscarle. Y Saúl acampó en el collado de Aquila. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Acampó, es decir, que puso su campamento y entonces se acostaron. Muchas veces los soldados se acostaban a la intemperie y estaban así, pero el rey estaba en el medio, los capitanes se dormían a los lados, los generales, los soldados y todo el ejército estaba como bien protegido. Pero David vino al sitio donde Saúl había acampado. David se investigó y entonces llegó al sitio donde había estado acampando y ahí estaba dormido. Y David y Abisai fueron de noche, dice Primera de Crónicas del capítulo 26, y Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Y dijo Abisai a David, uno de sus soldados: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en tierra de un golpe.
y no le daré segundo. Y David le respondió: no lo mates. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en la batalla perezca, guárdeme de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero ahora toma la lanza que está a tu cabecera y la vasija de agua y vámonos. Y Saúl ni se enteró, pero se dio cuenta que había desaparecido su lanza y esa vasija de agua. Y después David se hizo notar que estaba por ahí. Se fue al otro lado del barranco y ahí estaba gritando: Saúl, Saúl, Padre mío, ¿por qué me persigues? Yo no quiero ningún mal contra ti. Mira, aquí está la lanza, aquí está la vasija, y yo no quiero ningún mal contra ti. ¿Por qué lo haces? ¿Sabe una cosa? En estas partes uno aprende que David no quiso tomar autoridad sobre la situación que él estaba presentando ahí, que podía él deshacerse de Saúl y entonces adelantar la voluntad de Dios, porque Saúl muerto, él era el ungido para ser rey. Él sabía. Pero ¿sabe una cosa? Él no quiso, no pretendió adelantar o querer adelantar la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros queremos adelantar la voluntad de Dios? Tal vez metemos nuestra mano, hacemos algo, queremos moverle a Dios porque ya estamos cansados de algo y Dios no hace nada. Y entonces nosotros queremos manipular y pensar de que podemos arreglar las cosas porque Dios no hace nada. Qué tremendo, ¿verdad? Pero aquí David esperó el momento de Dios, esperó el tiempo de la voluntad de Dios. Él no quiso hacerse justicia por sus propias manos. Él no dijo: bueno, esta situación que yo tengo con este hombre que se ha hecho mi enemigo es injusta, yo me hago justicia y me deshago de él. Él no dijo eso. Él dejó todo en las manos de Dios. No importa qué difícil sea el quitarse de encima a alguien, pero no hay que manipular nada. Y aquí vemos que él amó a su enemigo, al que libremente se había levantado como enemigo. Lo amó, lo aguantó, lo esperó. Y claro que él se protegió, pero él no hizo nada para deshacerse de él. Y podemos ver algunos versículos que nos hablan de esta gran verdad. Por ejemplo, Romanos 12:19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Usted tiene una situación contradictoria, no tome venganza por usted mismo, sino dé lugar a la ira de Dios. Primera de Samuel 17:47 es palabras de David mismo: Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Gloria a Dios. Hay que dejarle a Él que pelee nuestras batallas y no meternos nosotros. Dios puede permitir alguna situación difícil, conflictiva, absurda, injusta, pero mejor le dejo a Él que pelee mis batallas. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a dejar que Dios pelee sus batallas? Va a decir: no, ¿qué va? Yo voy a hacer que las cosas se arreglen pronto. Y toma en su mano la justicia. Está desplazándole a Dios a un lado, y ya Dios no puede obrar en su vida, en su necesidad. ¿Por qué? Porque usted le ha desplazado a Dios. Entonces esta parte es corto resumen de lo anterior. David, rey de Israel. Hoy vamos a hablar David, rey de Israel. Cuando Saúl se fue a una batalla, ahí los enemigos tomaron ventaja en la batalla, mataron los soldados, y Saúl
y Jonatán su hijo estaban ya en estrecho, y entonces también ellos murieron. Un amalecita llega al campamento de David y le dice: Saúl y Jonatán su hijo murieron, muchos del pueblo cayeron, también son muertos, el pueblo huyó de la batalla. Estas eran las noticias. ¿Qué es lo que hizo David? ¡Qué bueno! ¡Ay, por fin, por fin! Gracias Dios por quitarle ese aguijón, piedra en mi zapato que se levantó injustamente. Gracias Dios. ¿Qué es lo que hizo David? ¿Hizo eso? No hizo eso. No se alegró con el mal de su enemigo, no se alegró con la muerte del que se había levantado en contra de él. Le dolió que Saúl y Jonatán hubiesen muertos. ¿Qué dice? Dice en Segunda de Samuel, capítulo 1, el versículo 11, dice que él rasgó sus vestidos. Eso era una señal de duelo. Me duele. Y rasgó sus vestidos y lloraron, lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán. Y endechó David a Saúl y a Jonatán con esta endecha: ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Esta parte hay uno de los salmos, o muchos versículos que también están en los salmos. Le dolió que muriera Saúl y Jonatán. Después de la muerte de Saúl, la tribu de Judá le eligió como rey, y luego de esto las tribus de Israel fueron a Hebrón y le dijeron lo siguiente: henos aquí, hueso tuyo somos, carne tuya somos. Cuando Saúl reinaba, nos sacabas tú en las batallas, tú apacentabas al pueblo de Israel. Además, Jehová ha dicho que tú serás el pastor de Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel a Hebrón y ungieron a David por rey sobre Israel. Y David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Es la misma edad de Jesús cuando comenzó su ministerio. David comenzó su ministerio de rey a los 30 años. Él conquistó varias ciudades que estaban tomadas por los filisteos y otras que estaban tomadas por los cananeos, y extendió el reino de Israel a las regiones donde Dios había prometido. Los filisteos les invadieron 2 veces, pero fueron derrotados, y el reino quedó ya consolidado. O sea, ya estaba tranquilo en el asunto de conquistas, de guerras, y ahora David se enfocó en lo espiritual. Primera de Crónicas, el capítulo 13, desde el versículo 1 para adelante, David intenta traer el arca del pacto. El arca del pacto había sido tomada cautiva por los filisteos en una guerra y estaba fuera de Jerusalén. Y después, cuando los filisteos devolvieron, se quedó en Kiriat Jearim, un lugar. Y entonces David va a traer de allá, de ese lugar. ¿Qué es lo que hace David? ¿Por qué dice aquí la palabra intenta traer? O sea que él no pudo traer el arca. ¿Por qué? Vamos a ver por qué él no pudo traer el arca. Dice Primera de Crónicas 13:1: David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y les dijo: si os parece bien, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos por nuestros hermanos y por los sacerdotes y levitas que están con ellos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Y reunió a todo Israel para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim,
y subió David con todo Israel. Mire usted, ¿qué es lo que está haciendo David? David tiene un buen corazón, una disposición por Dios. Y él dice, tomó consejo a los capitanes, a los jefes. Y entonces les dijo que si os parece bien y si es la voluntad de Jehová, enviaremos por nuestros hermanos y por los sacerdotes para que se reúnan y traigamos el arca. Uno, no consultó a Dios, consultó a los capitanes, a los jefes. Y también después consultó a todo el pueblo. Y toda la asamblea aceptó diciendo que les parecía bien lo que querían hacer. Qué bueno, ¿verdad? Consultar a la gente, consultar al pueblo, consultar a los principales, consultar a los líderes. Estaba muy bien. Queridos hermanos, eso es democracia. Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban consultando al pueblo, pero a Dios le dejaron a un lado. Y para los cristianos, para el pueblo de Dios, hermanos, esto es lo importante. Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la manera de Dios, esto es lo importante. Y no tanto, hermanos, el consultar al pueblo. Claro que en las elecciones pues ya así se hace, porque en ese asunto no se consulta, la gente no consulta, la nación no consulta a Dios. Hay que estar orando que Dios tenga misericordia. Hemos estado orando para que Dios ponga gente con temor de Dios, que no sean personas que hacen las cosas en esa línea del aparente modernismo y se apartan de Dios. Vamos viendo lo que sucedió. Y David reunió a toda Israel para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío eran dos colaboradores de David, guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cantos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Ellos estaban muy alegres. David estaba muy contento de traer el arca del pacto de Dios a Jerusalén. Sabían que era un lugar, algo muy especial a donde Dios se manifestaba desde los tiempos antiguos. Y entonces David y todo Israel se regocijaban. Dice, y cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió la mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Se va a caer el arca y los bueyes tropiezan, se están perdiendo el equilibrio, va a caerse el arca. Pone su mano ahí para que no se caiga el arca. ¿Y qué es lo que sucedió? Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Hermanos, ¿quién puede sostener a Dios? ¿Quién puede apoyar a Dios para que no se caiga? Eso es un demasiado atrevimiento. Eso es desconocer y vivir algo sin el temor de Dios. Ellos consideraban que eso era una mesa nada más, tal vez una mesa sagrada, pero nunca tuvieron temor para saber que Dios se había manifestado, que Dios estaba desde el principio, porque Él había ordenado el modelo. Y también Dios se había manifestado muchas veces en los tiempos del tabernáculo. Y cuando el hecho de que trastrabillaban los bueyes y había el peligro de que se caigan, y Él pone su mano
era, hermanos, demasiado atrevimiento y desconocimiento, pensando que se va a caer. Hermanos, eso no es una cosa, eso no era una mesa. Dios había elegido esa mesa para manifestarse a los hombres en ese tiempo. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasó? El furor se encendió contra Usa y murió allí delante de Dios. Les comentaba en la mañana que hay una suposición de que de pronto la mesa del arca del pacto, como era algo metálico, entonces había adquirido una carga estática bien grande, y cuando puso así, Usa recibió esa carga y entonces murió, como decir, electrocutado. Esa es una suposición. Dios tiene el poder, hermanos, no necesita nada de eso. Lo que sucedió es que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca. Hermanos, nosotros debemos tener temor de Dios. No pensar que podemos ayudar a Dios, que nuestra mano puede sostener a Dios, que Dios es nada sin mi ayuda, que Dios no podría ir adelante, que Dios se cae si yo no le sostengo. ¡Qué atrevimiento, hermanos! A veces nos llega la locura y pensamos cosas tan absurdas. Hermanos, Dios no necesita nuestra ayuda. La parte nuestra es respeto, temor a Dios. Amén. Y David tuvo pesar por esto, aunque tenía las mejores intenciones, aunque su corazón era de servir a Dios, de tener el arca del pacto cerca, pero vemos que él no hizo las cosas como debían hacerse. Consultó a la gente antes que a Dios, el modelo de la gente, el consejo, la aprobación de la gente, antes que la aprobación del Papá del cielo. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, y no trajo el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Además, también parece que David como que primero no consultó a Dios, sino a la gente, a los líderes, a los principales. Y segundo, él pensaba que podía llevar el arca a su casa. Dios no tiene casa, y entonces, bueno, mejor le llevo a mi casa para que no esté botadito. No es eso. Aquí David está considerando mal. Entonces, vamos a Primera de Crónicas del capítulo 15, versículo 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Ahora ya es otra cosa. No pudo llevar el arca, le dejó en la casa de Obed-edom, y entonces hizo casas para sí, pero también hizo un lugar para el arca de Dios. Y dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel. También David a los hijos de Aarón y a los levitas. Hermanos, ahora David está tomando en cuenta el modelo de Dios, consultando las enseñanzas de las Escrituras. Y entonces dice aquí: el arca de Dios no debe ser llevada por cualquiera.
Bueno, yo añadí eso del cualquiera. No debe ser llevada, sino por los levitas. A ellos Dios ha elegido. Hicimos mal. Yo que les encomiendo a mis amigos, yo que busco ese carro nuevo con bueyes, estaba mal. Y entonces Él dice: a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Hermanos, no es el modelo que nosotros podemos pensar, no son nuestras ocurrencias, sino es el modelo de Dios, el modelo de las Escrituras. Dios se muestra a sí mismo en la Biblia, y para cualquier cosa, hermanos, hay que tomar el modelo de las Escrituras. Dios se muestra ahí, su carácter, sus maneras, sus caminos, y podemos tomar. Dios es así, Dios le gusta esto, porque la Escritura lo dice. Entonces hacer, y entonces por fin David está haciendo eso, y llamó a los levitas, a los hijos de Aarón. Ahí se ve una lista en el Primera de Crónicas capítulo 15, y el versículo 11 dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Hay que seguir las ordenanzas, el modelo de Dios, no nuestro buen parecer, nuestro buen criterio, nuestros buenos sentimientos para hacer algo. No es eso. Por más positivo que pueda ser, primero tomar en cuenta, absolutamente tomar en cuenta el modelo de Dios. Dice: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová, conforme al modelo de Jehová. Amén. Y dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Queridos hermanos, nosotros debemos aprender de esta enseñanza de que hay que tomar el modelo de Dios, no nuestras buenas intenciones. Podemos ver que Dios no se alegra por lo bueno o bonito o amable o que sea tal vez recto que nosotros podamos pensar que estamos haciendo. Lo correcto es el modelo de Dios. Mis hermanos, yo apliqué en algunas cosas esta enseñanza y, por ejemplo, nosotros podemos tener las mejores intenciones, pero Dios no quiere esas mejores intenciones, no quiere las buenas intenciones, quiere su voluntad. Amén. Quiere que las cosas se hagan según su voluntad. Dios no espera nuestras acciones buenas, sino que obedezcamos. Amén. Obedezcamos su palabra. Por ejemplo, en cuanto de dar diezmos, decimos a alguien: voy a dar a los pobres, voy a dar a mi papá, a mi mamá que necesiten. ¿Cómo va a ir a la iglesia? Pero lo que dice la Biblia es: traed los diezmos al alfolí. Es el modelo de Dios. También podríamos decir: alguna persona en este tiempo mirando las enseñanzas por Facebook
y dice, bueno, yo suficiente con esto, entiendo lo que están diciendo y también aprovecho el tiempo haciendo otras cosas. A la vez que escucho, hago también otras cosas. Y aprovecho el tiempo más que antes, más que venir a la iglesia. Hermanos, ese es el modelo de la carne, del hombre. Pero lo que Dios dice es no dejando de congregarse. Amén. Si alguno de los hermanos me está viendo a través de la transmisión, yo le motivo para que ponga interés y hable con su líder. Dígale, líder, yo también necesito estar en la iglesia. Indíqueme cuándo usted va para yo también ir. Amén. Claro que estamos limitando, pero hermanos, es mejor estar los hermanos juntos, en armonía. Diga gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. A veces podemos nosotros decir, ¿qué más quiere Dios si le estoy sirviendo? ¿Cuántas cosas que hago? ¿Sabe? La Biblia dice que Dios no quiere sacrificios, sino obediencia. Amén, gloria a Dios. Él no quiere nuestro apoyo, nuestra mano, nuestro sudor, que sostenga el arca, como para decir que Dios se mueve y se sostiene porque yo hago algo. Dios no quiere nada de eso, hermano. Qué terrible pensar así, que se podría decir atrevimiento, absurdo. Lo que Dios quiere es respeto y temor delante de Él. Amén. Cierre sus ojos. Padre celestial, venimos delante de ti tal como somos. A veces hay cosas que no comprendemos. Por eso, Señor, venimos a pedirte perdón, Señor, que a veces nos ha faltado el temor, el respeto a ti, Señor. Se nos ha ido las palabras, los pensamientos. Señor amado, te pido que nos perdones, que nos ayudes a respetarte, a amarte. No son simples cosas, es tu presencia. Señor, permite que podamos nosotros hacer según tu modelo, que nuestro corazón se incline a la obediencia y no según nuestros buenos o de pronto decisiones o sentimientos. Amado Señor, gracias. Toma el control, toma la dirección, danos el privilegio de ser personas que te honran y que viven delante de ti con temor y temblor. Amén.